Un hogar infantil común cerca de un asentamiento de tipo urbano. Por fuera parece bastante normal, no muy lujoso, pero tampoco demasiado pobre. Sin embargo, a muchos adultos que vienen aquí para adoptar un niño les puede desconcertar uno de los salones. Esta habitación está destinada para las clases escolares, pero tiene varios microondas y muchos vasos de plástico. Los niños, de entre 5 y 14 años, cortan la base de jabón. Los trozos los ponen en los vasos, los meten en el microondas y esperan hasta que se convierta en una masa líquida. Luego le añaden algo y vierten el contenido en moldes de silicona. Así es como los niños hacen jabón todos los días después de las clases de español y matemáticas. Los maestros en el hogar no se preocupaban demasiado por la educación de los niños. No les ponían tarea en absoluto. Siempre está cerca de los niños una persona encargada, una mujer robusta de unos 40 años con una expresión de descontento. Con una regla en la mano, vigila para que los niños no se distraigan ni derramen la masa. El miedo en su presencia no era por la posibilidad de tener que empezar todo de nuevo, sino porque la encargada podía golpear al niño con la regla en la espalda o en las manos y empezar a gritar. Tal comportamiento era algo habitual. Incluso si un niño rompía accidentalmente un plato en el comedor durante la comida, lo castigaban con varas. A los niños de 5 años les costaba trabajar con el jabón. Tenían especialmente miedo de los cuchillos, por lo que los niños mayores les ayudaban. Pero incluso los mayores a menudo se cortaban los dedos o las palmas. Un día, una niña de unos 10 años preguntó si habría una actividad más sencilla para los más pequeños. La encargada le ordenó que se callara y siguiera trabajando. Aquí nadie se interesaba por la opinión de los niños. Los visitantes del hogar no ven todo esto. Por lo general, cuando llegan, los niños están peinados, vestidos con ropa decente y juegan felizmente. Mejor dicho, fingen. Bajo la estricta mirada de la directora, les dicen a los invitados que están muy bien y que se preocupan mucho por ellos. Pero si los adultos llegaran al hogar en su tiempo libre, descubrirían que el edificio está frío y los niños tienen frío. El único lugar cálido es la oficina de la directora. En las habitaciones, diseñadas para 5 personas, duermen 10. A veces, los niños y las niñas pasan la noche juntos. Los colchones en las camas hace mucho que no se cambian. Están hundidos, en algunos lugares se han deshecho, y los interiores empiezan a salirse. Dormir en esos colchones es incómodo, y con la calefacción deficiente y las mantas viejas, los niños tenían que soportar el frío. A la directora, sin embargo, no le preocupaba esto. Lo que le importaba era que su peinado siempre estuviera perfecto, que su apariencia fuera impecable y que su oficina estuviera cálida. Además, exigía que se hiciera una cierta cantidad de jabón. Era su pequeño negocio, la venta de jabón que supuestamente había sido hecho en casa. A veces, los niños eran enviados a pedir limosna. Esto era humillante y rara vez conseguían la cantidad solicitada. Por la falta, también los golpeaban. Cuando la encargada llamó a comer, los niños fueron tras ella a regañadientes. Al menos las manos descansaban un poco. El almuerzo consistía en la avena que no gustaba y salchichas caducadas. Los desayunos y cenas eran más o menos lo mismo, o una salchicha, o una hamburguesa. Y como guarnición, avena o puré de papas, pero aguado. Todo se cocinaba rápido y mal, por lo que la comida era insípida. La directora tampoco tenía la intención de gastar dinero en la alimentación de los niños. Ella pensaba que desde el principio debían acostumbrarse al trabajo y a la humildad de la carne, para que aprendieran a no ser caprichosos y no sintieran hambre ni frío.
Desde su punto de vista, ya hacía demasiado por ellos, no están en la calle. Los niños no podían quejarse de su hogar infantil porque rara vez los dejaban salir a la calle. Solo para pedir limosna, y aún así les prohibían hablar con desconocidos. Sin embargo, un niño de 12 años desobedeció, se fue con un hombre desconocido. Una semana después, encontraron su cuerpo en el bosque. La directora, al reconocer al niño, fingió llorar ante la policía, repitiendo que él había sido como propio. Después de este incidente, la niñera contaba que supuestamente había hecho con el niño. Los niños del hogar, incluso los de 15 años, comenzaron a temer aún más hablar con alguien en la calle. Pensaban que solo se podía esperar ayuda de los futuros padres. Pero aquí también los esperaba una decepción. Las parejas elegían a los niños bonitos o muy pequeños. Un día, una niña de 7 años, Amanda, fue adoptada, pero un mes después la devolvieron al hogar. Ella lloró mucho y no podía entender que había hecho mal. Amanda no era traviesa, ayudaba en la casa, no era grosera. Sin embargo, los niños mayores del hogar le explicaron que los padres simplemente la habían usado con fines egoístas. Este incidente mató definitivamente en los niños la esperanza de encontrar una verdadera familia. La única salida que veían era esperar a alcanzar la mayoría de edad. Cuando cumplieran 18, podrían abandonar esa casa maldita. Tal vez los esperaran dificultades, falta de dinero, búsqueda de vivienda y trabajo. Pero al menos nadie los golpearía ni los obligaría a hacer jabón. Stacey, una niña de 8 años con el cabello rojizo, estaba sentada en la mesa. Estaba removiendo el puré con un tenedor, no tenía ganas de comer en absoluto. Le dolía el dedo anular. Ayer se cortó con un cuchillo. La niñera le dijo que solo se lavara la mano y le puso una tirita que no ayudó mucho. Desde que Bruce se fue, la vida de Stacey empeoró. Bruce era su mejor amigo, algo así como un hermano mayor. Llegó al hogar infantil cuando tenía 5 años. Sus padres alcohólicos, después de otra borrachera y pelea, perdieron la custodia de él. Pero la vida de Bruce en el hogar infantil no mejoró. Ahora tenía que hacer jabón, pedir limosna y soportar los golpes de la niñera. Cuando Bruce tenía 10 años, Stacey apareció en su vida. Vio como su madre, al menos él pensaba que era su madre, dejó un paquete con un bebé en la puerta del hogar infantil una noche tarde. La mujer se fue rápidamente, como si temiera ser vista. A Bruce le gustaba observar a la pequeña Stacey. La directora y la niñera aprovecharon esto, Bruce cuidaba al bebé. No querían cuidar de los niños. Con el tiempo, entre Stacey y Bruce surgió una amistad fuerte. El niño la protegía de los niños más agresivos del hogar, sabía cómo hacerla reír y levantarle el ánimo. Le ayudaba a hacer jabón. Se podría decir que gracias a él, Stacey, a pesar de la niñera que siempre gritaba y era impaciente, aprendió a hacer jabón. Con Bruce, Stacey no se sentía avergonzada. Lo veía como el futuro héroe y caballero que lo salvaría a todos cuando creciera. Hace un mes, Bruce fue expulsado del hogar infantil, ya tenía 18 años y era mayor de edad. La directora decidió que ya no lo necesitaba en el hogar. Se suponía que tenía padres, y por lo tanto, un apartamento. Nadie sabía que debido a los problemas de alcoholismo de sus padres, que habían sido arrestados, el apartamento se había vuelto inhabitable. Bruce terminó en un refugio para personas sin hogar y luego presentó su solicitud en la universidad más cercana, aprobó los exámenes con éxito y se mudó a una residencia universitaria. Le sorprendió lo amables que eran las personas fuera del hogar infantil.
Bruce consiguió trabajo como cargador y trabajaba horas extra. Su trabajo era valorado, pero la salud de un cargador también necesitaba ser fuerte y él era estudiante. Cuando Bruce dejó el hogar infantil, le prometió a Stacey que la llevaría con él. Quería hacerlo lo antes posible, pero entendía que solo sería posible cuando tuviera su propia vivienda y un trabajo estable. Hasta entonces, no tenía ninguno de los dos. Los niños volvieron al trabajo. Stacey volcó la masa líquida del vaso en el molde, pero lo puso demasiado cerca del borde de la mesa. La niña tocó accidentalmente la esquina, el molde cayó y el líquido se derramó en el suelo. La niñera inmediatamente le dio una bofetada en la mejilla, luego le golpeó la espalda y la mano herida, la misma donde tenía el dedo cortado. Stacey apretó los dientes. Las lágrimas asomaron en sus ojos. Estaba acostumbrada al dolor, pero aún así fue muy doloroso. Antes, Bruce siempre la protegía de los golpes, tomaba el castigo por ella, pero ahora él ya no estaba. La niñera gritaba a Stacey, llamándola torpe e inútil, le ordenó limpiar el desorden y le dijo que se quedaría sin cena. Por la noche, cuando anunciaron la hora de dormir, Stacey, como los demás niños, lloraba en silencio. Pero sus lágrimas no eran por los golpes ni por el estrés. Lloraba por Bruce. Para él, el mes había pasado rápido, entre el trabajo y los estudios, pero para ella se había alargado dolorosamente. Katniss, una niña de 12 años, al notar el estado de Stacey, le dijo que no valía la pena esperar a Bruce. Ella misma había esperado alguna vez a su amiga, que era como una hermana mayor para ella, pero ésta había dejado el hogar infantil hace 5 años y nunca volvió por ella. Seguro que su vida después del hogar infantil se arregló y simplemente se olvidó de mí, añadió Katniss. Esta historia afectó a Stacey. Recordó las palabras de Bruce, hay que confiar solo en uno mismo, porque nadie te va a salvar. ¿Acaso él la había dejado? Quizá su promesa fue solo para tranquilizarla, para consolarla temporalmente. Stacey estuvo a punto de romper a llorar con ese pensamiento. Ya no podía aguantar más. Stacey ya no podía imaginar cómo podría vivir en ese lugar hasta los 18 años. No podía imaginar cómo soportaría todo eso de nuevo al día siguiente. Tenía que escapar, ahora, sin esperar a alcanzar la mayoría de edad. Le asustaba lo desconocido. ¿Dónde acabaría? ¿Cómo viviría? Pero había algo claro, no podía quedarse allí. No se podía confiar en nadie, y con extraños en la calle era mejor no hablar. Dejó de llorar y comenzó a pensar en un plan. Si no quería volver a estar en ese infierno, tenía que irse lejos, tan lejos que no la encontraran. Y para eso necesitaba transporte. Cerca del hogar infantil había una parada de autobús donde paraba un autobús una vez por hora. Pero para eso se necesitaba un billete, y un billete significaba dinero. Seguro que el dinero estaba en el despacho de la directora. En el hogar infantil, era común robarse cosas entre los niños, a pesar de la desgracia común. Así que colarse en el despacho de la directora no parecía lo más difícil. Salir del edificio sin ser vista también era posible. A la puerta había un guardia, pero podía mentir diciendo que necesitaba ir al baño, que está en el primer piso. Y las ventanas eran grandes y anchas. Stacey esperó hasta que todos se durmieron, luego bajó sigilosamente hacia el armario con las llaves. La directora siempre cerraba con llave el despacho, pero Stacey sabía cómo era la llave que necesitaba, con un llavero y una cadena. Tuvo suerte, el guardia se alejó de su puesto en el momento adecuado. La niña encontró rápidamente la llave, la tomó y corrió al despacho.
Afortunadamente, la cerradura cedió al instante. Fue entonces cuando recordó que no debía encender la luz, ya que el guardia podría notarlo. No tenía linterna, así que abrió las cortinas para dejar entrar la luz de la luna llena. Su luz débil iluminó el despacho. Comenzó a abrir los cajones. Finalmente encontró el dinero, cerró todo como estaba, corrió las cortinas y se preparó para salir. Pero en ese momento escuchó al guardia maldiciendo mientras caminaba con su linterna. Estaba buscando la llave perdida. Cuando sus pasos se apagaron, Stacey salió en silencio del despacho, cerró la puerta con llave, devolvió la llave a su lugar y se escondió detrás de un armario, mientras el guardia regresaba a su puesto. Él, gruñendo, notó que la llave se había colocado sola. Tendría que cambiar de trabajo, me parece que los llaveros caminan, murmuró mientras se sentaba de nuevo. Stacey suspiró aliviada. Regresó a su habitación, se acostó en su cama y se quedó dormida rápidamente. Por la mañana, después del desayuno, Stacey le dijo a la niñera que tenía que ir al baño urgentemente. La niñera, de mala gana, la dejó ir, advirtiéndole que no se retrasara. Stacey corrió a la habitación, tomó su vieja chaqueta, luego corrió al baño, abrió la ventana y saltó al exterior. El hogar infantil no tenía valla, y el guardia estaba dentro del edificio. Stacey, a pesar de la lluvia, corrió hacia la parada de autobús. Ella llegó a tiempo. La niñera enojada, junto con el guardia de seguridad, ya había salido corriendo a la calle, llamándola y buscándola. Raro Stacy había logrado pagar el boleto, subirse al autobús y ocupar un lugar en el rincón más lejano. Suspiró aliviada. Sentía algo de tristeza por sus compañeros que se quedaron atrás, pero no podía regresar. En la última parada, Stacy bajó, asegurándose de que ahora estaba lo suficientemente lejos del orfanato. Alrededor había edificios de 5 pisos, pequeñas tiendas, cafés y farmacias. Detrás de ellos, un bosque y un río. Stacy vio una tienda y quiso entrar, pero de repente escuchó llanto. En un banco cercano estaba sentada una mujer mayor. Su cabello canoso se escapaba del pañuelo, y su rostro estaba lloroso. A pesar de las palizas y el trato brusco que había recibido en el orfanato, Stacy seguía siendo una niña sensible y bondadosa. Bruce siempre le decía que no todas las personas eran malas. El corazón de la niña se apretó. Olvidando su precaución, se acercó a la mujer y le preguntó: ¿Qué le pasa? La anciana se sorprendió. Una niña pequeña, que no le era conocida, mostró interés. Se secó las lágrimas y respondió: No tengo suficiente dinero para la medicina. Mi corazón duele de manera insoportable. Y los precios son tan altos que no puedo comprarla. Stacy metió la mano en su bolsillo, donde tenía dinero. ¿Debería dárselo a la anciana o no? Ella misma lo necesitaba, tenía hambre y estaba completamente sola. Pero, después de pensar unos segundos, la niña sacó el dinero que le quedaba, se lo dio rápidamente a la mujer y de inmediato se fue corriendo. «Espera, niña», gritó la anciana, pero Stacy no respondió. Temía quedarse, ¿y si la mujer comenzaba a hacerle preguntas? Descubriría de dónde sacó el dinero, quién era ella y la devolvería al orfanato. No, mejor correr. Stacy corrió hacia el bosque fuera de la ciudad. Durante un tiempo simplemente deambuló, hasta que encontró una casa abandonada. Para ella, parecía una casita de cuento de hadas, aunque en realidad estaba en mal estado, con paredes que se caían. El suelo dentro estaba mojado, olía a humedad, pero Stacy ya estaba acostumbrada a la suciedad. Cansada,
Se acomodó en un banco bajo la ventana y pronto se quedó profundamente dormida. Antes de cerrar los ojos, rezó que no se despertara nuevamente en el odiado orfanato. Se despertó por un golpe en la puerta. Stasi saltó y se quedó quieta. ¿Quién era? ¿El dueño de la casa? ¿O tal vez la directora o la niñera? ¿La habrían encontrado? La puerta se abrió lentamente. La niña apretó el cuello de su abrigo para no gritar. Pero frente a ella estaba la misma anciana a la que había ayudado ayer. «Aquí estás». «Pensé que te habías perdido», dijo la mujer, sonriendo cálidamente. Stasi se quedó inmóvil. Era una persona desconocida. Bruce siempre le había advertido que no confiara en extraños. Recordó la historia de un niño que murió después de encontrarse con un hombre. La mujer notó el miedo de la niña. Observó su ropa rasgada, su cabello sucio y las uñas agrietadas. En uno de sus dedos había un yeso mal pegado. Para tranquilizar a la niña, la mujer se sentó frente a ella y le dijo amigablemente: «Llámame abuela Mindy». «¿Y cómo te llamas tú?». Stasi se presentó, más por miedo que por cortesía. La abuela Mindy comenzó a preguntarle con cautela de dónde venía, dónde estaban sus padres. Al saber que la niña era del orfanato, la anciana comprendió que las condiciones allí debían ser terribles, ya que la niña estaba en ese estado. ¿Cómo es posible que dejaran que una niña anduviera con ropa tan rasgada?, exclamó indignada. «Seguramente ni siquiera has comido bien». La abuela Mindy se levantó, miró alrededor y sugirió: «Vamos, ven a mi casa. Te daré un poco de sopa caliente y tú me contarás todo». Stasi dudó. Le daba miedo, pero en la voz de esa mujer había tanto calor humano que la niña asintió lentamente y se levantó, sin apartar los ojos de la anciana. «Solo que no me quedaré», advirtió Stasi. «Tengo que correr lejos, muy lejos». La abuela Mindy asintió. «Está bien, querida. Nadie te hará daño. Vamos, al menos te calentarás un poco». Con los desconocidos, él siempre les daba mucho dinero y luego huía como si fuera la peste. El simple hecho de que la niña estuviera en esa chabola en lugar de estar en el orfanato hablaba de la irresponsabilidad de los encargados. La abuela le preguntó si había tenido una vida difícil en el orfanato. Stasi asintió. Y cuando le contó que los golpeaban, les obligaban a hacer jabón o pedir limosna, la mujer se enfureció. Sin embargo, se contuvo para no asustar a la niña. «¡Qué barbaridad!», dijo. La mujer añadió que Stasi le había ayudado y que ahora ella quería ayudarla. La abuela Mindy le ofreció a la niña ir a vivir con ella. Stasi se mostró cautelosa. La abuela Mindy lo notó y le prometió suavemente que no la devolvería a esos monstruos, así llamó ella a la directora y a la niñera. Además, la abuela Mindy confesó que estaba sola y que necesitaba a alguien cerca. Stasi, con algo de temor, siguió a la abuela Mindy. Mientras caminaban, conversaban. Ahora, la abuela Mindy sabía mucho sobre el orfanato, sus reglas, las condiciones, el niño muerto y Bruce. La mujer estaba contenta de que Stasi hubiera escapado de allí y no se avergonzaba de sus edificios de 5 pisos. En el segundo piso, en un acogedor apartamento de 2 habitaciones, Stasi miraba el lugar con la boca abierta. Estaba cálido, limpio, luminoso y olía delicioso. La abuela Mindy le quitó la chaqueta a Stasi y la tiró a la basura. «Ya no necesitas llevar más ese trapo viejo», dijo. Luego, la mujer fue a calentar la sopa. Stasi, durante la comida, trataba de comer con cuidado,
pero aún así sostenía la cuchara de manera incorrecta. Entonces, la abuela Mindy le mostró cómo hacerlo correctamente. A Stacy le encantaron la sopa y el pan, y luego el té con galletas. Fue un verdadero festín para ella. Stacy confesó que extrañaba a Bruce, pero ya no esperaba que él viniera. La abuela Mindy notó que, probablemente, Bruce mismo estaba pasando por dificultades que le impedían llevarse a la niña. Después de todo, los niños del orfanato no lo tienen fácil fuera de él, tienen que buscar vivienda y trabajo. Tal vez él venga por ti más tarde, la tranquilizó la abuela Mindy. Se quedó pensando, ¿y si eso ocurre, cómo le aviso que Stacy está aquí? Pero pronto la mujer lo olvidó, preocupada por una nueva tarea. Tenía que comprarle ropa nueva a la niña, así como enseñarle a peinarse correctamente y a lavarse la cara. Stacy disfrutó mucho de la ducha. Para ella, el agua tibia era algo nuevo. En el orfanato solo había agua fría, y a cada niño solo se le asignaba un cubo de agua para bañarse, y ni siquiera todos los días. La niña estaba dispuesta a dormir en el suelo, pero la abuela Mindy no lo permitió. La llevó a la habitación donde alguna vez había dormido su hija Lucinda. Qué placer fue para Stacy acostarse en una cama limpia y acogedora, una que no tenía que compartir con nadie. Stacy se quedó dormida satisfecha y llena. Así comenzó su vida con la abuela Mindy. La hija de la abuela Mindy, Lucinda, le envió dinero. Fue suficiente para comprarle a Stacy algunas camisetas, suéteres, 2 pares de pantalones y una chaqueta nueva para empezar. La abuela Mindy esperaba que en el futuro pudieran comprar más ropa cuando llegara su pensión o algún dinero extra. Normalmente, Lucinda le enviaba $200 al mes. Pero este mes la abuela Mindy no tuvo suerte, la llave del grifo se rompió y el refrigerador se averió. Tuvo que reemplazar todo, y las reparaciones y el envío no son gratis, ni siquiera para los pensionistas. Por eso, en ese primer encuentro con Stacy, la abuela Mindy no tuvo dinero suficiente para los medicamentos. Pero entonces llegó la niña Salvadora y le dio el dinero que le faltaba. Stacy era una niña milagrosa a los ojos de la abuela Mindy, la nieta con la que siempre soñó. A la niña le encantaba ir al supermercado a hacer las compras, limpiar la casa y sacar la basura. No hacía travesuras ni caprichos, y la abuela Mindy nunca escuchaba de ella un caprichoso quiero. Stacy siempre pedía permiso antes de tomar algo. Sin embargo, durante otros 3 meses, la niña temía a la abuela Mindy, pensando que ella podría mandarla al orfanato, como alguna vez hicieron los padres amorosos de Amanda. Pero eso no ocurrió, y Stacy finalmente se relajó. Juntas comenzaron a pasear por la ciudad y por el bosque, que le gustó mucho a Stacy, especialmente después de que vio una ardilla por primera vez. También le encantaba el río cerca del bosque. La abuela Mindy le dijo que en verano podría bañarse en él. Así, Stacy se convenció de que la abuela Mindy no la entregaría a nadie. La abuela Mindy le enseñaba a Stacy a leer, a contar y a cocinar. A la niña le encantaba hacer pasteles de manzana y tartas de chocolate. También le fascinaba tomar baño. La abuela Mindy tenía una bañera grande, y eso se convirtió en un verdadero placer para Stacy. Un día, Stacy vio en la mesa una foto de una mujer hermosa con el cabello blanco y rizado. Al preguntar quién era, la abuela Mindy respondió con tristeza que era su hija Lucinda. Es una mujer de negocios, trabaja mucho, gana mucho dinero. Vive lejos de mí, viene 2 o 3 veces al año, y en su mayoría me manda dinero, explicó la abuela Mindy. No tenía nietos. Lucinda había tenido un hijo una vez, a los 32 años, pero según la madre,
después de los 30 es peligroso tener hijos y ocurrió algún error. Stacey tenía miedo de cómo reaccionaría Lucinda si la conociera. La abuela Mindy la tranquilizó con una sonrisa. Con mi hija me encargaré yo. En diciembre, la abuela Mindy y Stacey encontraron un árbol de Navidad, lo trajeron al apartamento y lo decoraron. Colgaron guirnaldas en el candelabro y en los armarios, recortaron copos de nieve y los pegaron en las cortinas. Antes, Stacey solo había oído hablar del Año Nuevo de pasada. Para ella, era algo así como un baile al que, como Cenicienta, no podía asistir. Pero no con la abuela Mindy. Para Stacey, el Año Nuevo se convirtió en una fiesta mágica, el árbol decorado, la comida deliciosa, la ensalada Olivier, los fuegos artificiales de los vecinos y, por supuesto, los regalos. Stacey recibió un oso de peluche, que adoró. La abuela Mindy dijo que el mejor regalo para ella era no pasar el Año Nuevo sola. Stacey sintió que eso no era justo, ella tenía un regalo, pero la abuela Mindy no. Así que al día siguiente, la niña compró chocolate artesanal para la abuela Mindy. La mujer se emocionó mucho. Cuando Stacey se enteró de que el cumpleaños de la abuela Mindy era a finales de enero, decidió hacerle una sorpresa. Recordó sus habilidades de hacer jabón en el orfanato. Compró materiales en secreto e hizo 2 jabones rosados en forma de rosas. A veces, mientras trabajaba, ella recordaba el orfanato y los golpes, pero aún así lograba concentrarse en lo bueno. Recuerdos de venganza. La abuela Mindy, al recibir el regalo, se emocionó por tanto cariño. Su hija biológica no le prestaba tanta atención. Llegó marzo. Bruce había cambiado a modalidad a distancia en la universidad y había encontrado un trabajo estable con un buen sueldo. El alojamiento en el que vivía era perfecto para 2 personas. Bruce también encontró una escuela para Stacey, es pública, gratuita, tiene buenas reseñas, y los estudiantes no se quejan, salvo por el uniforme escolar incómodo. Satisfecho, Bruce fue a ver a un conocido del orfanato. Antes, ese lugar le causaba terror y odio, pero ahora caminaba hacia allí con paso orgulloso. Quería llevarse a Stacey, pero fue una gran decepción, lo echaron con escándalo, gritándole que no le darían a Stacey porque no tenía los documentos necesarios. Eso era, lamentablemente, cierto. Bruce estaba furioso. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Quizás ir a la policía y contarles las condiciones en las que vivían los niños? ¿Y si no le creían? La directora tenía dinero, seguramente podría sobornarles y les ordenaría a los niños que guardaran silencio. De repente, Kidney se acercó corriendo y le dijo que Stacey había escapado hacía casi medio año. El chico estaba en shock, él había prometido volver por ella. ¿No le había esperado? Kidney le contó con vergüenza el incidente con Foram, lo que había asustado a Stacey, y le explicó que su amiga le había prometido llevársela, pero nunca había regresado. Bruce se sintió molesto por un momento, pero luego pensó que era inútil regañar a Kidney, ya que ella actuó según su amarga experiencia. Desanimado y solo, Bruce regresó a su nuevo apartamento e intentó encontrar información sobre la niña de 8 años en internet, pero en ninguna foto estaba su Stacey. ¿Dónde buscarla ahora? Alguien tocó la puerta del apartamento de la abuela Mindy. Ella se sorprendió mucho, ya que no esperaba a nadie. Miró por el ojo de la puerta y se sorprendió aún más. Allí estaba Lucinda con una expresión desconcertada. La abuela Mindy ya se había acostumbrado a que su hija no la visitara, pero ahora, como un rayo, sin previo aviso ni llamada, había venido con las manos vacías, solo con un bolso de moda sobre el hombro, claramente caro.
Es mi hija, pero considerando que Lucinda no me visita a menudo, al menos podría haber traído un pequeño pastel, porque parecía que venía solo de paso, pensó la abuela Mindy. La dejó entrar rápidamente. Lucinda entró y preguntó qué estaba pasando allí, comenzando a inspeccionar la casa como si estuviera buscando suciedad o manchas. Miró en el baño. La abuela Mindy le preguntó secamente qué estaba buscando. Lucinda, al parecer, se preocupó porque su madre, en los últimos meses, le pedía que enviara más dinero. Pensó que algo se había roto en casa o que había comenzado una reforma. ¿No se ha roto nada aquí? ¿No ha cambiado nada? ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Lucinda algo irritada. En ese momento, la curiosa Stacey salió y saludó a Lucinda. La mujer de negocios estaba confundida. ¿De dónde venía la niña y de quién era? La abuela Mindy, sonriendo, dijo que era su nieta adoptiva, y que bien que Lucinda había venido oficialmente para convertirse en la abuela de Stacey. Lucinda casi se cayó. Mentalmente le preguntó a su madre si se había vuelto loca. Las mujeres entraron a la cocina. Lucinda, de manera bastante poco delicada, mandó a Stacey a un lado para que no escuchara y comenzó a gritarle a su madre por qué había adoptado a la niña y de dónde venía. Cuando supo que Stacey había crecido en un orfanato, dijo que la niña podría ser descendiente de drogadictos, alcohólicos, locos o personas enfermas. Que debía devolverla al orfanato. La abuela Mindy explicó que en ese orfanato las condiciones eran horribles, los niños eran golpeados y explotados para trabajo infantil. Pero la niña era buena y educada. Sin embargo, Lucinda no creyó en los horrores que le contaba su madre. Stacey podría haber inventado todo eso para no regresar al orfanato. La abuela Mindy respondió furiosa que en el cuerpo de la niña había señales de golpes y cortes de cuchillo en los dedos, y uno de esos cortes no estaba bien curado. Además, la niña estaba hambrienta. Buen orfanato. La abuela Mindy también señaló que Stacey era una niña completamente ajena a ella, todavía hambrienta, pero que le había dado todo el dinero que tenía para que pudiera comprar medicina. Mientras que su propia hija ni siquiera la visitaba, aún siendo rica y casada con un hombre que también ganaba mucho dinero, y solo le enviaba a su madre unas monedas. Por el rostro de Lucinda se veía que su orgullo se había visto herido. La mujer de negocios decidió actuar de otra manera. Bajo el pretexto de que quería ver más de cerca a Stacey, Lucinda se acercó a ella. La molestó que la niña del orfanato viviera en la misma habitación que ella había ocupado en la secundaria, pero se contuvo y le preguntó a Stacey de qué orfanato era. Stacey, aunque pequeña, no era tonta, y entendió que la mujer podría devolverla al lugar que tanto odiaba, así que respondió que no lo recordaba, ya que en el orfanato no les enseñaban a memorizar direcciones. Pero Lucinda decidió deshacerse de la niña. Salió a ver a su madre y le dijo tranquilamente que pensaría en los últimos sucesos. La abuela Mindy incluso dejó de encolerizarse con su hija. En realidad, después de regresar a su lujoso apartamento, Lucinda le contó a su marido sobre la situación y él formuló un plan para deshacerse de la niña. Posteriormente, Lucinda fingió que quería hacerse amiga de Stacey, iba a ver a su madre con dulces y le compró nuevos juguetes a Stacey. Durante 3 semanas de este teatro, cuando la abuela Mindy y Stacey ya no fueron tan cautelosas, Lucinda mintió diciendo que quería llevar a la niña al parque de atracciones. La abuela Mindy dejó que Stacey fuera con su hija y se quedó en casa. Sus piernas enfermas no le permitían caminar mucho, y sentía que ralentizaría a ambas. Lucinda condujo durante 1 hora y media, luego se detuvo cerca del bosque. Le ordenó a Stacey que saliera.
La niña se sorprendió mucho, pues pensaban que iban al parque. Entonces, Lucinda la sacó violentamente del coche y la condujo al bosque. Stacey se resistió todo lo que pudo, trató de morder a Lucinda, pero ella llevaba guantes muy fuertes. Sin embargo, Lucinda le dio una bofetada tan fuerte a la niña que Stacey cayó al suelo, y su cabeza comenzó a dar vueltas. Lucinda corrió rápidamente hacia su coche y se fue. Para ese momento, Stacey ya se había recuperado y comenzó a correr por el camino, pero el coche de Lucinda ya estaba muy lejos. Stacey, por primera vez desde que había sido liberada del orfanato, comenzó a llorar desconsolada. Había tenido felicidad, tenía a la abuela Mindy y un hogar cálido y acogedor, pero ahora todo eso se había ido. Stacey no recordaba el camino, no había nadie cerca, y la abuela Mindy tampoco podía llamarla. Además, aún hacía frío afuera, y estaba nevando. Apenas terminaba marzo, pero aún así sentía un escalofrío. Stacey se sentó junto a un árbol y rompió a llorar, desconsolada. Un bandido podría salir y matarla, o un oso o un lobo. Stacey estaba sentada junto al árbol, levantándose de vez en cuando para saltar y calentarse, pero de repente un coche se detuvo. Una pareja joven salió del vehículo, se acercaron a la niña y le preguntaron si se había perdido. Durante su tiempo con la abuela Mindy, Stacey aprendió a confiar en la gente, por lo que asintió rápidamente con la cabeza y dijo la dirección donde vivía la abuela Mindy. Afortunadamente, la abuela le había enseñado a recordar direcciones. El joven notó que no estaba tan lejos, así que la pareja llevó a Stacey al lugar adecuado. Stacey agradeció a la joven pareja, corrió hacia la puerta conocida y comenzó a golpearla, pues no podía alcanzar el timbre. No fue inmediato, pero la abuela Mindy, con los ojos rojos por las lágrimas, abrió la puerta y abrazó fuertemente a Stacey. Ambas lloraron de felicidad. Detrás de la abuela Mindy estaba Lucinda. Su rostro reflejaba ira, pero se contuvo. La abuela Mindy llevó a Stacey dentro de la casa, y la niña enseguida dijo que Lucinda la había dejado en el bosque, que no habían ido a ningún parque. La abuela Mindy miró a su hija con ira, pues según sus palabras, ellas estaban en el parque y luego, al regresar, se detuvieron cerca del bosque para hacer algo. Pero Stacey no volvió al coche, y Lucinda no decidió que la niña se había perdido hasta ese momento. Así que la abuela Mindy vino a su casa. La mujer comprendió rápidamente lo que sucedía, su hija de repente comenzó a visitarla, trayendo golosinas a la niña, y el viaje al parque había sido solo una distracción. La abuela Mindy reprendió a su hija, diciéndole que esto era un crimen, y le ordenó que se disculpara con la niña. Lucinda se indignó, ¿el niño se escapó de ella? ¿Y ahora mi madre piensa demandar a su propia hija? ¿Cómo van a demostrar que fui yo quien dejó a Stacey? No hay pruebas ni testigos. Y los que llevaron a Stacey ya se han ido, no dijeron sus nombres, y Stacey, por ignorancia, no les preguntó. Además, ella es de un orfanato, la policía lo sabrá y la llevará de vuelta allí, al lugar del que escapó. Lo dijo con desdén. Al escuchar esto, Stacey comenzó a llorar y a suplicar a la abuela Mindy que no la devolviera al orfanato. La abuela Mindy acarició suavemente a Stacey en la cabeza, entró en su habitación, tomó 2 juguetes que Lucinda había comprado y se los entregó, ordenándole que se llevara sus limosnas. A Stacey no le gustaban esos juguetes, pero la abuela Mindy los aceptó educadamente. Luego, la mujer señaló la puerta, le ordenó a Lucinda que se fuera de su casa y no regresara hasta que pensara en lo que había hecho y se disculpara con Stacey. Lucinda resopló con desdén, tiró los juguetes al suelo, agarró su bolso rápidamente y se fue,
cerrando la puerta de golpe. La abuela Mindy envió a Stacey a tomar una ducha caliente. Mientras ella calentaba la casa, la niña había estado muy fría afuera. Cuando Stacey se acostó a dormir, la abuela Mindy decidió que al día siguiente haría todo de manera oficial. Se convertiría en la abuela legal de la niña para poder protegerla y asegurarse de que la policía ya no pudiera llevársela de nuevo a ese horrible orfanato. No podía confiar en Lucinda, ya no le inspiraba ninguna confianza. Lucinda, por su parte, estaba sobrellevando su fracaso, bebiendo vino blanco. Eduardo y su esposo decidieron que era hora de encontrar el orfanato del que Stacey había escapado. Seguramente hay datos sobre esto, sobre todo porque con su dinero podrán solicitar cualquier información. Un par de horas después, encontraron fotos de los niños, la directora, los profesores y la niñera del desafortunado orfanato, y entre los niños había una niña de unos 10 años, también llamada Stacey. Lucinda fue al orfanato, notó que era realmente horrible, pero no le importaba. Después de todo, no iba a quedarse allí. La directora, al notar el coche de lujo de Lucinda, sonrió halagada y saludó a la visitante. Pero cuando se enteró de la verdadera razón de su visita, se mostró molesta. Encontraron a su niña, Stacey, pero la amabilidad desapareció de inmediato. La directora comenzó a decir que la niña no estaba allí. Quizás ya no estaba, o se había muerto de hambre. No quería problemas. Por un lado, los niños eran necesarios para su pequeño negocio de jabón y unas manos extra no le habrían venido mal, pero por otro lado, odiaba profundamente a esos mocosos. Y el hecho de tener que vigilarlos para que no se escaparan, para que estuvieran más o menos alimentados y trabajaran correctamente, le molestaba. Y los niños, especialmente los menores de 10 años, no sabían hacer todo eso. Entonces Lucinda puso sobre la mesa un paquete de billetes en euros. Yo pongo el dinero y el silencio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y usted hará todo lo posible para que la niña se quede para siempre en su orfanato?, dijo Lucinda. Los ojos de la directora brillaron al ver el dinero. Tal vez finalmente podré ir a algún lugar más, además de Turquía, Francia e Italia, pensó ella. La directora asintió y aceptó el trato. Lucinda le dio la dirección de su madre y le exigió que guardara silencio sobre su visita. Así quedaron. A la mañana siguiente, cuando abuela Mindy y Stacey terminaron de desayunar, sonaron al timbre. Abuela Mindy pensó que Lucinda se había arrepentido y había venido a disculparse, así que abrió la puerta tranquilamente, sin mirar por la mirilla. Y lo lamentó. En el umbral estaban la directora del orfanato y varios policías. Abuela Mindy se aterrorizó y preguntó qué sucedía. La policía respondió que habían recibido un aviso de que Stacey, que había desaparecido del orfanato casi 6 meses antes, había sido vista en esa zona. Enfurecida, al reconocer a la directora, abuela Mindy corrió aterrada a su habitación. La directora entró inmediatamente en el apartamento, comenzó a llamar a Stacey, y abuela Mindy se indignó, preguntando qué derecho tenían a entrar en su casa. Los policías intervinieron, llamaron a Stacey, y la directora la agarró por el brazo. Luego los policías le dijeron a abuela Mindy que llevaban medio año buscando a Stacey y que ni siquiera se había dado cuenta. Y el hecho de que hubiera acogido a la niña podía considerarse como secuestro. Eso es un delito. Si ella hubiera legalizado la situación antes, no habría habido toda esa conversación. Por lo tanto, la policía le dijo a la anciana mujer que no se metiera, porque eso solo le haría daño. Stacey lloraba, intentaba ir hacia abuela Mindy, pero los policías de Ottawa no prestaban atención a sus súplicas.
El oso, el regalo de Navidad para Stacey, yacía en el suelo, dejado atrás en el orfanato. La directora y la niñera se desquitaron con Stacey, golpeándola en la cara y acusándola de robar dinero y engañar. Luego la enviaron a la clase a hacer jabón y debía trabajar hasta la mañana siguiente sin descansar ni dormir. Stacey lloraba mientras trabajaba, lo que solo la enfurecía más, y su voz suave se dirigía a la casa que había llegado a querer, su pequeña habitación, el baño, la Navidad, el bosque, el río en el que nunca nadó, y que, aparentemente, ya nunca nadaría. Ahora todo eso era pasado. La segunda vez no sería posible escapar, contrataron a otro guardia, y ahora todas las ventanas y puertas estaban cerradas con llave. Como dijeron los demás huérfanos sobre Bruce, ellos le contaron todo, pero Stacey no se sintió mejor. Abuela Mindy lloraba sentada en la cama de Stacey, abrazando su oso de peluche. Otra vez se quedó sola, ya no escucharía más su risa dulce, nadie le preguntaría nada, no tendría a nadie con quien leer libros ni salir a pasear. Sonó el timbre de la puerta y abuela Mindy casi corrió hacia ella con la esperanza de que los policías se habrían arrepentido y su hija la acompañaría. Lucinda, actuando como si no estuviera involucrada en nada, preguntó por Stacey. Abuela Mindy se sentó frente a su hija y le contó todo. Lucinda fingió estar sorprendida y triste. Abuela Mindy se deshacía de dolor, pensando que allí a Stacey la golpearían. Lucinda comenzó a consolar a su madre, diciéndole que todo iría bien con la niña, que en el orfanato todo era excelente, ella misma había estado allí. Abuela Mindy no le prestó atención, no miró hacia ella. O tal vez debería venderla. Como ya no está, dijo. Fue un error decir eso. Abuela Mindy comprendió quién había enviado la información a los policías y a la directora del orfanato sobre Stacey y se enfureció. Su hija había incitado a esos hombres contra ella. Por primera vez, abuela Mindy culpó a Lucinda, comenzó a preguntarle qué había hecho mal. Sin entender cómo encontró la fuerza, abuela Mindy agarró a Lucinda de la mano, le quitó su bolso y la echó de su casa, prometiéndole que ya no la consideraría su hija y que no quería verla nunca más. Luego, abuela Mindy volvió a la cocina, donde nuevamente se echó a llorar. Qué crueles se han vuelto las personas. Lucinda, satisfecha, regresó a su departamento y, junto con Eduardo, brindó con champán por la resolución de su problema. Bruce se sentía horrible por sus acciones, pero no tenía opción, la policía simplemente no le creería. Esa noche, el joven grababa desde la ventana del orfanato cómo los niños fabricaban jabón. También captó la escena de un niño siendo golpeado por la niñera enfadada. Salieron 3 videos. El primero mostraba a los niños durmiendo en el suelo, helados de frío, y los otros 2 mostraban la fabricación de jabón en otro día y hora. Todos los videos fueron comentados por Bruce. Le alegró y a la vez le entristeció ver entre los niños a Stacey. Pensó, si ella había escapado del orfanato y luego volvió, significa que había caído en una familia acomodada. Pero, al parecer, la habían rechazado. A la mañana siguiente, Bruce fue a la policía, les contó sobre su infancia en el orfanato, las terribles condiciones, cómo los niños fabricaban jabón usando cuchillos y microondas, y les mostró los videos. Los oficiales quedaron impresionados, pero uno comentó sarcásticamente que este joven grabó todo eso en video, pero no defendió a sus hermanos y hermanas. Bruce respondió secamente que solo no habría podido hacerlo, había 2 guardias, y sin pruebas, en este caso, el video, la policía no le habría creído, especialmente porque la directora siempre sabía cómo hacer parecer que las condiciones en su orfanato eran perfectas para los huérfanos.
Uno de los policías comentó que ayer 3 niños del orfanato habían venido a su calle a quejarse de las condiciones del lugar. Pero antes no habían ido a la policía porque temían, o bien se habían encontrado con policías indiferentes, o simplemente no les permitían hablar con la gente. Bruce también les contó a los oficiales sobre Stacey, su amistad con ella, su deseo de llevarla consigo y su huida. El joven hizo una pregunta retórica: ¿cómo fue posible que los empleados de un orfanato ideal permitieran que un niño de 8 años desapareciera durante medio año? O, más bien, que se escapara y regresara solo recientemente. De hecho, considerando el video, había muchas rarezas en este caso. La policía fue al orfanato. La directora estaba nerviosa y asustada cuando llegó la policía. Uno de los empleados entró en el aula, donde los niños estaban haciendo jabón, y atrapó a la niñera golpeando a un niño cuyos dedos estaban cortados con un cuchillo. Otros 2 investigadores notaron el estado de las habitaciones de los niños, así como que el edificio estaba muy frío, pero la oficina de la directora estaba cálida. Un experto criminalista de la estación de policía llamó a sus colegas y les dijo que, según el plan, al orfanato se le debía instalar una cerca y comprar computadoras para los niños. No había ninguna de estas 2 cosas en el orfanato, aunque el dinero se había enviado a la directora. Sin embargo, se descubrió que ella tenía una casa en las afueras de la ciudad, un coche extranjero caro, una computadora nueva y una tableta. Y recientemente compró un boleto para un viaje de 2 semanas a las Maldivas. La directora fue responsabilizada, al igual que todos los demás empleados del orfanato. La niñera, al darse cuenta de que las cosas se ponían feas, comenzó a gritar que su jefa era la culpable de todo. Ella ni siquiera les daba a los niños comida adecuada, no se preocupaba por ellos. En absoluto. Fue la directora la que la traicionó, fue ella quien le pagó una gran suma de dinero por mantener a una de las niñas, Stacey. Como resultado, la directora del orfanato y la niñera fueron condenadas a prisión por maltrato infantil y soborno. Los guardias del orfanato y los maestros también fueron responsabilizados por complicidad y encubrimiento intencional de la información. La policía fue a ver a Lucinda, pero logró sobornarlos. Se nombró una nueva directora en el orfanato y, posteriormente, las condiciones comenzaron a mejorar. Se encendió la calefacción en todo el edificio, los niños fueron distribuidos en habitaciones para que no tuvieran que estar hacinados, 10 personas por cuarto. Algunas habitaciones fueron ocupadas por material de repuesto para la fabricación de jabón y se contrataron nuevos maestros. En su mayoría, eran jóvenes, con quienes los huérfanos se sentían cómodos. Los más pequeños seguían temerosos, se comportaban en silencio y cumplían con todas sus órdenes. Pero pronto surgieron buenas relaciones entre los huérfanos y los nuevos maestros. Los niños estaban muy contentos de que ya no tendrían que hacer jabón ni que los golpearan. El orfanato se estaba convirtiendo en un lugar mejor. Abuela Mindy supo que se había hecho justicia, que todos los villanos habían sido castigados y encarcelados. Se alegró por Stacey y fue al orfanato. Cuando se acercaba a la puerta de la directora, vio al joven. Era Bruce, él también había venido por Stacey. Al ver a la mujer mayor, la directora dijo que no podía entregar a Stacey tan fácilmente. Primero debía legalizar su relación. Sin embargo, fue a buscar a la niña. Cuando iban hacia la oficina de Bruce, Stacey vio a Bruce y corrió a abrazarlo. Abuela Mindy sonrió desde la oficina y se sorprendió un poco al ver a Stacey en los brazos del joven. Así fue como Bruce y la abuela Mindy se conocieron. El director se presentó como un ex huérfano que había sido amigo de Stacey desde su infancia y que quería solicitar la tutela de ella.
Ahora tenía 19 años, no estaba casado, tenía trabajo y un lugar donde vivir, y estaba estudiando a distancia. Esos criterios le parecieron convincentes al director y, considerando el deseo de Mindy, decidió que el joven podía solicitar la tutela de Stacey, y que los tres decidirían con quién viviría, con Bruce o con Mindy. Mientras tanto, el director les permitió pasar tiempo con la niña en el orfanato, pero les advirtió que contactaría a la policía de inmediato. Pasado un tiempo, los tres se fueron a casa de la abuela Mindy. Juntos llevaron una conversación agradable. Bruce comprendió la amistad mutua entre la niña y la mujer mayor. Al fin y al cabo, ella cuidó de Stacey cuando él no estaba a su lado y entendía que en ese orfanato también había vivido situaciones difíciles. Por eso su carácter era así. Bruce modestamente confesó cómo ayudó a la detención de la directora. Stacey dijo que ya lo había supuesto, él era como un caballero de los cuentos, salvando a todos los huérfanos. Este comentario provocó risas. Los tres entraron en una tienda y compraron el pastel de chocolate favorito de Stacey. En el apartamento de la abuela Mindy, la niña saltó feliz sobre su cama y abrazó a su oso de peluche favorito. Bruce le dijo a Mindy que ella le había dado a Stacey un cuento de hadas. La mujer se rió amablemente. ¡Qué joven tan maravilloso! No es de extrañar que se haya hecho amiga de Stacey. Todos disfrutaron del pastel, el té y la conversación alegre, contando situaciones divertidas de sus vidas y riendo. Parecía que nada podría interrumpir ese momento feliz. Pero alguien tocó la puerta. Bruce se ofreció a abrir. Unos segundos después, Mindy escuchó la voz de Lucinda y llamó a su hija a la cocina. Stacey se asustó, pero Mindy le susurró que todo estaría bien. Lucinda casi corrió hacia la cocina y Mindy lamentó no haber tenido una cámara en ese momento. La expresión de Lucinda era invaluable para ella. En su rostro se reflejaban ira, shock y miedo, y su bolso se le cayó de las manos. Mindy, con dificultad para contener la risa, invitó a su hija a probar el pastel, pero Lucinda siguió de pie, alejándose del shock. Bruce comenzó a observar a la empresaria y, para sorpresa de todos, dijo, «Pero si esta es la señora frente a la puerta del orfanato», y salió corriendo. Todos estaban en shock, especialmente Stacey, esa desagradable tía que la había dejado en el bosque a congelarse, su madre. Mindy recordó de repente que Lucinda, cuando le informó de la muerte de su bebé, le había dicho que no le devolvían el cuerpo del recién nacido, porque así lo estipula ahora el hospital. Y ella lo creyó. Lucinda, molesta, le dijo a Bruce que se había equivocado, pero el joven, con una sonrisa burlona, respondió que reconocerían esa melena blanca teñida en cualquier parte. Lucinda corrió rápidamente fuera del apartamento. Terminaron el pastel, aunque el ambiente se había visto afectado. Luego, Bruce le contó en detalle a Mindy lo que ocurrió el día que encontraron a Stacey a la puerta del orfanato, y ella creyó al joven. Al día siguiente, Mindy, Bruce y Stacey se reunieron con el director del orfanato y se fueron a la policía. Allí contaron todas las acciones de Lucinda, cómo dejó a Stacey cuando era un bebé a la puerta del orfanato, cómo dejó a otra niña en el bosque y cómo la regresó al orfanato contra su voluntad. Mindy insistió en realizar una prueba de ADN. Los oficiales tomaron una muestra biológica de Stacey, luego intentaron localizar a Lucinda. Pero resultó que ella ya estaba en el aeropuerto. Afortunadamente, la detuvieron en el control aduanero. En la comisaría, Lucinda apenas pudo contener su irritación y trató de rechazar la prueba de ADN. Incluso sacó su billetera frente a su madre y preguntó cuánto querían los policías. La abuela Mindy, deprimida, no pudo educar a una hija decente.
Los policías notaron que la empresaria intentaba salir del país y había huido después de que Bruce la identificó como la madre de Stacey. Y ahora les estaba ofreciendo un soborno. Había razones para sospechar que ella sabía o escondía algo. Lucinda se vio obligada a rendirse y entregó su muestra biológica. Después de eso, la policía no le permitió salir del país. La abuela Mindy y Bruce decidieron no llevar a Stacey, ya que ambos sospechaban que la conversación podría no gustarle a la niña, quien no entendería muchas cosas debido a su edad. El resultado del ADN mostró que Lucinda era la madre de Stacey, lo que significaba que Stacey era nieta de la abuela Mindy. Lucinda admitió que tenía 30 años y que dirigía un negocio en el centro de la ciudad, el cual le generaba grandes ingresos. Sin embargo, le gustaba salir con hombres ricos. De uno de sus amantes quedó embarazada, pero él, al enterarse de su situación, se retiró. Él estaba casado, tenía buenas conexiones y le prohibió a Lucinda aparecer en su vida. Lucinda quería abortar, pero la abuela Mindy llegó a su casa en el momento menos oportuno. Mientras aún podía moverse bien, vio la prueba de embarazo. También Lucinda vomitó frente a ella. La abuela Mindy le dijo que no abortara, ya que aún tenía trabajo y dinero, y podría asegurar un futuro para su hijo. Se quedó en el apartamento de su hija para cuidarla y asegurarse de que no hiciera un aborto. Pero Lucinda no quería al bebé. Vio cómo sus amigas, a quienes les gustaba llevar una vida libre, seguir en el negocio y salir con hombres, lamentaban la responsabilidad de tener hijos. Para ellas, los niños les quitaban tiempo, dinero y nervios, y la juventud pasaba de manera inútil. Algunas de ellas incluso dijeron que sus esposos comenzaron a tener aventuras extramatrimoniales. Después del nacimiento de Stacey, Lucinda conoció a Taylor. Él no quería hijos, mucho menos de una persona ajena, por lo que Lucinda, justo después de dar a luz, dejó al bebé en la puerta del primer orfanato que encontró y luego se casó con Taylor. El certificado de defunción del bebé fue falsificado. La abuela Mindy, una semana antes de que Lucinda diera a luz, tuvo que irse a atender unos asuntos y no sabía nada. Y Lucinda, después de dejar al bebé en el orfanato, llamó a su madre y le mintió, diciendo que su bebé había muerto, que no lo habían reanimado. La abuela Mindy, por su parte, le dijo a los investigadores que creyó a su hija en ese momento, porque ella lloraba por teléfono. Pero, como ahora se descubrió, Lucinda hacía parecer que lloraba de manera muy convincente. ¿Reconoció Lucinda a Stacey, en su primer encuentro con ella, como su hija? Lucinda despectivamente resopló, no, por supuesto que no. Aunque en su cara había algo de ese bastardo que me dejó embarazada y me abandonó. Pero nunca imaginé que esa niña sería mi hija. Con dificultad para contener las lágrimas, la abuela Mindy preguntó por qué Stacey le había fallado tanto, que tuvo que regresar al orfanato. Esta pregunta también despertó el interés de los policías. Ella sabía, por lo que le contó su madre y lo que había visto por sí misma, cómo eran las condiciones allí. Lucinda admitió que, después de la muerte de su madre, quería vender su apartamento para no regresar nunca más a la casa familiar, cortar todos los lazos y olvidarlo como una pesadilla, sin tener que pagar los servicios públicos y otros gastos de ese apartamento tan odiado. Y entonces apareció Stacey, una competidora. Lucinda temía que su madre quisiera dejarle parte del apartamento a la niña, por eso trató de deshacerse de ella. Porque, de haberlo hecho, no habría podido vender el apartamento a Bruce, quien quería destrozar a la mujer. Tuvo que sostener a la abuela Mindy, porque la mujer comenzó a llorar, estuvo a punto de caerse de la silla. ¿Cómo pudo criar a un monstruo tan egoísta?, pensaba Mindy.
Ella sabía que su hija había sido cruel desde la adolescencia, pero no esperaba que se volviera tan cínica y desalmada. Lucinda fue condenada a prisión, ni el dinero le sirvió. Sus crímenes eran demasiado graves para que pudiera sobornar. Abandonó a su propio hijo en el orfanato, falsificó un certificado de defunción, dejó a Stacy en un bosque frío. Causó deliberadamente daño a la salud de la niña, sobornó a la directora del orfanato para que se llevaran a la niña, lo cual se considera privación ilegal de libertad de un menor. Ocultó a propósito las terribles condiciones que había en el orfanato. Pensando en su celda, sabía que lo que le esperaba sería una diversión, pero al mismo tiempo el joven sentía una gran pena por la abuela Mindy, no sabía cómo consolarla. Aunque era la madre de Lucinda, no era su culpa que hubiera criado a una persona tan mala. La abuela Mindy le dijo que él le había abierto los ojos sobre su hija, le había ayudado a encontrar a su nieta y por eso le estaba muy agradecida. Y para ella, en este tiempo, Stacy era la niña que le había mostrado compasión y le había dado dinero para medicamentos. Ahora era su verdadera nieta. Tal vez sea cierto lo que dicen, que un encuentro casual puede cambiarlo todo. Stacy se alegró enormemente al saber que la abuela Mindy era su verdadera abuela, pero aún no comprendía ni entendía cómo había sucedido. El simple hecho de que ahora estarían juntas. Bruce y la abuela Mindy decidieron que Stacy crecería un poco más y luego le contarían todos los detalles. Stacy preguntó, ¿podrá Bruce vivir con nosotros? Pero el joven respondió riendo que tenía su propio apartamento, pero que definitivamente los visitaría. Luego, la abuela Mindy y Stacy recibieron los documentos y certificados necesarios para la vida futura de la niña. Durante todo este tiempo, Bruce estuvo cerca de Stacy y la abuela Mindy. A ella también la llamaba como si fuera su familia. La abuela Mindy traspasó su apartamento a Stacy y con amargura borró a Lucinda de su testamento. Cuando salga de prisión, que se haga su propia vida. La abuela Mindy temía un poco que Lucinda, después de cumplir su condena, fuera a buscar a Stacy, tratando de jugar con su lástima, pero Bruce le prometió que protegería a Stacy, y que para entonces ella estaría más grande y sería más valiente. La abuela Mindy ahora se sentía tranquila por su nieta. Bruce mostró a Stacy la escuela que había elegido para ella, y a la niña le gustó. Los maestros y el director aceptaron a Stacy, aunque estaban un poco sorprendidos por su edad. Pronto cumplirá 9 años. A esa edad ya deberían estar terminando segundo grado, pero al conocer su historia, decidieron ser flexibles. Con el permiso de la abuela Mindy, se decidió que, durante la semana, de lunes a viernes, Stacy viviría con Bruce para estar cerca de la escuela. Y los fines de semana, vacaciones y festivos iría a casa de la abuela Mindy. Recientemente, Bruce se sintió atraído por una chica simpática en su trabajo, pero el joven no quería empezar una relación todavía, no se sentía preparado. Los años en el orfanato, los estudios y el trabajo, y lo más importante, su hermana pequeña adoptiva, de la que debía cuidar, influían en su decisión. Sin embargo, la abuela Mindy y Stacy comenzaron a bromear juntas y a fastidiarlo. ¿Cómo, ni siquiera traerás a tu prometida al río favorito? Finalmente, Stacy se bañó junto con Bruce y la abuela, y no quería salir del agua. Luego, la nueva familia celebró el cumpleaños de Stacy, quien cumplió 9 años. Lo celebraron en un restaurante de la ciudad, y de postre le trajeron su pastel de chocolate favorito. La vida interesante y feliz de Stacy recién comenzaba.